Prospectiva 94.5. Un espacio para... Programas son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Prospectiva 94.5. María Hernández les da la bienvenida a este programa, como cada día. El día de hoy vamos a analizar un tema por demás importante, las reformas que ha propuesto la Presidenta de la República a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para volverlas nuevamente empresas del Estado y revertir de alguna manera la reforma que se había realizado ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vuelve a cambiarse la participación de la iniciativa privada en estas dos paraestatales, bueno, y la situación que tienen ambas en el país. Les recordamos a todos que están abiertas nuestras líneas telefónicas, el 449-12-1588, pueden enviar WhatsApp a esta línea. También estamos a través de Facebook, YouTube, a través de UATV, y agradecemos como siempre a nuestros compañeros ahí en cabina, a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño, a Sam Ornelas, el apoyo que nos dan, y también por supuesto a todas las personas en UATV que apoyan para la realización de este programa. Sin más, pues vamos ya con nuestro resumen informativo. En un comunicado de prensa el día de ayer, la Fiscalía del Estado de Aguascalientes confirmó que existe una carpeta de investigación en torno a la privación ilegal de la libertad a una mujer y un menor de edad, el caso que les comentábamos el día de ayer de la esposa del alcalde de Villa Hidalgo, que fue privada de su libertad en un fraccionamiento de la zona norponiente de la ciudad. El comunicado sostiene que se activó la colaboración entre corporaciones a raíz de este hecho y que el día de ayer por la mañana se localizaron a las víctimas en territorio zacatecano, procedentes del municipio de Jalpa, venían en una camioneta. El gobernador de Jalisco, por su parte, aclaró que no se pidió rescate por la liberación de Brenda y que el vehículo en que se la llevaron junto a su joven vecino fue prestado por un amigo de la familia que tiene una agencia de vehículos. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, dio a conocer que se le otorgó seguridad especial al presidente municipal de Villa Hidalgo con elementos del Estado, una unidad blindada, y que se espera el apoyo de la Federación también para brindarle seguridad a este alcalde. El comisario de Seguridad Pública de Villa Hidalgo, Adolfo Pérez Jerónimo, presentó su renuncia irrevocable. Recordemos que una de las amenazas que había recibido el alcalde es precisamente para destituir al comisario de Seguridad Pública. Pablo Lemus solicitó al alcalde de Villa Hidalgo que la designación del nuevo comisario sea avalada por la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado y las fuerzas federales, con el objetivo de garantizar que el perfil seleccionado cumpla con los requisitos de confianza y capacitación necesarios, mientras que la Fiscalía de Aguascalientes continúa investigando este secuestro. Y bueno, como también se lo adelantábamos el día de ayer, pues ya se dio la orden ejecutiva de Donald Trump para el tema de los aranceles en acero y aluminio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró esta mañana que los aranceles del 25% al acero y aluminio impuestos en la víspera por el presidente estadounidense Donald Trump, exportados hacia Estados Unidos, serían inusuales, ya que el país del norte tiene una balanza comercial favorable respecto a México en el comercio de estos metales, y aseveró que harán consultas con sus contrapartes estadounidenses sobre el tema. El presidente de Estados Unidos elevó el lunes los aranceles a las importaciones de acero y aluminio a 25% fijo, sin excepciones ni exenciones, lo que crea el riesgo de desatar una guerra comercial en varios frentes. Las amenazas de Trump hacia México continúan también, porque el día de ayer el presidente estadounidense amenazó con imponer otros aranceles a los autos producidos en México. En una entrevista con Fox News,
Trump se quejó del tremendo déficit comercial con México. Tenemos un déficit de 350,000 millones de dólares y no voy a dejar que eso pase, dijo el presidente estadounidense respecto a los automóviles mexicanos. Y tras ser denunciado por violación en grado de tentativa, el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco dijo que la alianza va a presentar una iniciativa para que los hombres puedan defenderse ante acusaciones de violencia sexual y corrupción. Aseguró que cualquier hombre podría estar en una situación parecida a la suya, por lo que no se rendirá y promoverá una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias. Dijo además que la lucha para demostrar su inocencia es un proceso que enfrenta en soledad y considera un asunto personal. Esto fue lo que dijo ayer a los medios de comunicación. Vamos a escuchar al diputado. Tuvimos un problema con el audio, pero bueno, hay que recordar que el pasado jueves la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco para que sea investigado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana. A esta acusación se suman otras por corrupción y también por vínculos con la delincuencia organizada. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer aseguró que no se va a encubrir a nadie, pero que hay extrañeza como de cómo se integró esta investigación en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco por parte del ahora destituido fiscal de Morelos. Y en otro orden de ideas y hablando de la elección judicial, los 3 comités de evaluación que fueron responsables de decantar a los aspirantes a juzgadores federales incumplieron la Constitución, pues solo cubrieron 61.7% del número de candidatos que debieron presentar a las elecciones de junio próximo, pues sumaron 3,338 candidatos y la regla constitucional ordena un universo de 5,410 candidatos. Cada uno de los poderes de la Unión debía presentar un total de 1,793 candidatos como ordena la Constitución, pero el Comité de Evaluación del Poder Judicial tuvo 955, es decir, solo el 53.3% de la cantidad que ordena la Carta Magna. El Comité del Poder Legislativo presentó 1,407, es decir, 78.5%, y el del Poder Ejecutivo 976, con lo que solo cubrió el 54.5% de los 1,793 que debería tener según lo que desprende de las listas oficiales. Y en temas internacionales, un tercer juez federal bloqueó este lunes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos sin papeles. La decisión del juez federal de distrito Joseph LaPlante en New Hampshire se produce después de 2 fallos similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. En 2014, la reforma energética en nuestro país impulsó profundos cambios en la operación de la industria petrolera, del gas y de la electricidad. A grandes rasgos, uno de los objetivos era mejorar las capacidades operativas y financieras de Pemex para poder competir de mejor forma en el mercado internacional y al mismo tiempo buscaba diversificar las fuentes de generación eléctrica y crear un mercado mayorista para reducir el precio de la electricidad. Todo con la intención de incrementar la oferta energética en pro del crecimiento económico del país. La estrategia buscó implementar nuevas normas de gobierno corporativo para promover una gestión eficiente en Pemex y CFE. Asimismo, se buscó aumentar la producción de gas y petróleo y con ello las reservas nacionales, e intentó transformar la matriz energética incorporando proyectos de generación de electricidad renovables. También consolidó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía como órganos reguladores y propuso cambios en las contribuciones fiscales de Pemex que llevó al establecimiento del derecho de utilidad compartida
Indudablemente, el sector privado representaba una pieza importante para el logro de estos fines. Si bien algunos objetivos de la reforma se alcanzaron, tenemos que reconocer que 10 años después de su entrada en vigor, nuestra industria energética sigue transformándose. El Plan Nacional de Energía que presentó el nuevo Gobierno de México hace unas semanas se compromete a fortalecer nuestra capacidad de generar y satisfacer la demanda interna de energía y al mismo tiempo da continuidad al concepto de soberanía energética. Asimismo, busca no incrementar los precios y tarifas energéticas en términos reales, pero abren las puertas a la participación privada dentro del marco de las nuevas reformas constitucionales y se pretende impulsar la oferta vía energías limpias. No obstante, pese a este aparente cambio en la política energética, la aprobación de las recientes reformas constitucionales no resolverá, según algunos participantes del mercado, algunos problemas históricos. Por ejemplo, la decisión de absorber a ciertos organismos autónomos dentro de la Administración Pública Federal, particularmente en la Secretaría de Energía, aún genera opiniones divididas, que hoy conoceremos en Prospectiva 94.5. Bueno, y como ya escuchábamos en la cápsula informativa, pues el día de hoy vamos a abordar este tema del que ya les comentábamos, las reformas posibles a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y para ello se encuentran con nosotros el doctor Miguel Ángel Oropesa Tagle, catedrático e investigador del Departamento de Contabilidad y especialista en temas de la reforma energética y fiscal. Bienvenido. Gracias. Gracias. También está con nosotros el maestro David Luján, catedrático e investigador del Departamento de Administración. Gracias, buenos días. Buen día. Y el maestro Luis Lenin Herrera Díaz de León, profesor también del Departamento de Administración. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Nos acompaña en este programa. Gracias por la invitación. Bueno, y pues habrá que decir que esta reforma que habla de temas significativos para la Comisión Federal de Electricidad y Pemex habrá de fortalecerlas como empresas públicas del Estado. ¿Qué tanto se van a fortalecer como empresas públicas del Estado y qué implicaciones tiene el que se venga abajo esta reforma que se había aprobado pues apenas hace unos cuantos años, maestro? Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera comentar un par de conceptos para poder abordar la pregunta. Uno es el de la seguridad energética y otro es el de la soberanía energética, que se parecen pero no son lo mismo. En el caso de la seguridad energética es un concepto que nos habla de que un país o una nación cuente con suficiente energía para las necesidades que tienen sus habitantes, sus empresas, su gobierno, mientras que la soberanía pues le da un peso a que haya una rectoría o una presencia significativa del Estado y no dejarlo completamente abierto al mercado. En ese sentido, la reforma de Enrique Peña Nieto pues se abrió un tanto, dejando un poquito que se perdiera, o la intención era aumentar la seguridad energética, pero perdiendo mucha soberanía energética. Al final los resultados han sido pues mezclados, ¿no? O sea, sí ha habido inversión privada en energía, hay casos interesantes de energías alternativas que contaminan un poquito menos. Sin embargo, pues por otro lado tampoco o no se notó el tema de que mejoraran un abasto, un mejor precio para la población. Incluso hay casos de corrupción de altos funcionarios que hicieron negocios ahí con el tema del gas. Pagamos gas a precios muy caros cuando se supone que lo que buscaba esa reforma era pues mejorar el abasto, pero también los precios. Entonces la presidenta, desde el presidente anterior, pues hay un componente ideológico, pero también hay un componente económico, donde dice, bueno, pues a ver, ¿cómo son los resultados de esto, no? Entonces en el bolsillo de la población no se ve reflejado cómo se había prometido. Que luego no sabemos otras cosas, ¿no? Capaz que si no se hubiera hecho algo, el resultado hubiera sido que los precios fueran más altos, hubiera más desabasto, pero al final como que no deja contento a la población. Hay casos de empresas privadas pues que han hecho negocios muy muy buenos. Yo tengo gente conocida cercana a mí que me platicaba, en Oaxaca hay empresas españolas con energía eólica que no pagan un centavo de impuestos.
Entonces, ese caso se presenta, digo, no que todas lo hagan, pero es un caso que se presenta demasiado por corrupción, por ineficiencia, por lo que sea, ¿no? Y entonces la propuesta del expresidente López Obrador, pues fue darle un giro, ¿no? Vamos a sacarlo para acá. Y ahora me parece que la propuesta de la presidenta Sheinbaum es más del lado de vamos a reforzar esta parte de soberanía energética. Y me parece que ha estado siendo un poquito más fina, o hay propuestas un poquito más finas sobre cómo lograrlo. Hay una cantidad muy fuerte de objetivos o de propósitos que se presentan como muy, muy ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, hay un limitante, ¿no? Que CFE, por ejemplo, solo puede tener debe de tener al menos el 54% de la participación. Entonces es un doble candado, ¿no? Porque por un lado sí garantizan una soberanía energética, pero si CFE no crece, el privado tampoco va a crecer, porque no puedo rebasar esos porcentajes. Por ahí había algunas cositas interesantes, ¿no? Como que se abran las figuras de las asociaciones públicas privadas, donde, bueno, pues básicamente lo que CFE va a hacer es, yo soy el dueño, regulador, tú eres el que pone el dinero, y luego repartimos utilidades, ¿no? Hay mucho énfasis en esto de las utilidades, que sean utilidades razonables, pero pues también queda un poquito en el aire, ¿qué es una utilidad razonable y para quién? O sea, un empresario ambicioso que quiere meter capitales en mucho riesgo va a decir, pues yo quiero un 50%, ¿no? Y a lo mejor alguien conservador dice, no, pues un 5 o 7% es algo razonable. Entonces, ¿para quién? Depende del monto, depende del periodo de recuperación, depende de un montón de factores financieros para ver si la iniciativa privada le va a entrar o no le va a entrar. Siempre va a ser atractivo, esa es una realidad, o sea, de que digan, no le van a querer entrar, o sea, la energía es un commodity, es muy atractivo, es muy pues es algo indispensable al final de cuentas, ¿no? Para el país. Así es, entonces no creo que nadie le quiera entrar, no lo veo como un escenario. ¿Qué va a pasar con esta reforma cuando vemos que, por ejemplo, todavía hay muchos déficits o muchos problemas con cómo está trabajando Pemex? Por ejemplo, tiene varios meses que debe a sus proveedores, y en este sentido, ¿qué tan atractivo va a ser estas, por ejemplo, coinversiones con la iniciativa privada? Bueno, yo creo que no son meses, son años que debe a los proveedores, hay unos que les debe de hace años, fuera que fueran meses, pero en realidad hay unos que tiene años que no les paga o no les liquida sus cuentas. Y entonces tenemos un par de empresas que en general pues podríamos decir que las vemos muy problemadas, sobre todo Pemex por el terrible nivel de pérdidas financieras que tiene desde hace una cantidad muy importante de años. De hecho, creo que desde 2013 no tiene utilidad anual. Entonces, pues en realidad, en el sexenio de López Obrador perdió unos 500,000 millones de dólares. Entonces, obviamente, pues es la única petrolera en el mundo que tiene un nivel de pérdidas de esa magnitud, ¿no? Porque de las grandes petroleras me refiero, ¿no? Entonces, la verdad es de que tal vez tratando de paliar estos problemas, y CFE, que anteriormente había tenido, digamos, una estructura financiera adecuada, pues todo el sexenio se la pasó perdiendo, ¿no? Todo el sexenio anterior, ¿no? Que acaba de terminar, pues tuvo unas pérdidas prácticamente todos los años, ¿no? Decía Manuel Bartlett que pues era parte, obviamente, de la función social que tenían las empresas públicas, pero pues, bueno, anteriormente sí había tenido algunas ganancias. Tampoco no está prohibido que una empresa pública genere ganancias, ¿no? Y esta reforma, pues, ¿qué es lo que busca? Bueno, recuerden que esta reforma, que es la parte secundaria, o sea, las leyes secundarias, se deriva de la reforma constitucional que hicieron en octubre del año pasado, ¿verdad? Que, pues, ya obviamente es del paquete de reformas que dejó López Obrador desde el mes de febrero, y que, pues, la presidenta Sheinbaum, pues, está trabajando en ellas, que da miedo, ¿sí? No hay un empleado que haya logrado un objetivo tan grande como esta muchacha, ¿verdad? Y entonces, pues, ya está ahí logrando, pues, sacar todas
todas las reformas que le dejó su jefe, y una de ellas pues obviamente era esta, ¿no? Modificar toda la estructura de Petróleos Mexicanos y de CFE para darles preeminencia. O sea, esa es la realidad, eso es lo que busca, darle total preeminencia y eliminar la reforma energética del año 2013, que en términos generales, pues como decía, tuvo sus puntos negros y puntos claros, ¿no? En realidad, tenemos un problema serio, la falta de inversión en aguas profundas en México, pues es muy notable. O sea, mientras Estados Unidos, pues es donde ha metido una gran cantidad de recursos y pudo revertir la caída de la producción de petróleo por la inversión en aguas profundas, pero pues claro, ahí se invierten solamente empresas privadas, ¿no? El gobierno lo único que hace es que da los permisos para que puedan invertir fundamentalmente en el Golfo de México, en aguas profundas. La parte mexicana pues está inexplorada prácticamente en aguas profundas, no hay inversión prácticamente en esto. De hecho, en algunos casos se ha llegado a rumorar que este cambio que ha hecho Trump para el Golfo de América tiene que ver con algún sentido de retomar la parte mexicana que no se ha podido explorar porque no hay recursos para ello, de Petróleos Mexicanos, porque es una empresa que está fundamentalmente quebrada, y entonces obviamente dices, bueno, pues si tú no quieres invertir, pues ¿qué crees? Que yo sí tengo billetes, ¿verdad?, para invertir, y nos interesa, y de hecho eso es de las prioridades que ha marcado Trump, ¿no?, que él quiere invertir en petróleo, ¿no? Y, o sea, fue de las prioridades que él marcó, que quería invertir en petróleo, y pues bueno, nos parece bien, y ahí hay billetes para hacerlo. Aquí el problema es que ahora solamente Pemex va a poder hacer estas inversiones, y tú dices, pues yo creo que va a ser un desastre absoluto. O sea, va a pasar lo mismo, no va a poder sacar ni un barril de petróleo de aguas profundas, ¿verdad? Entonces creemos que, pues en general, o sea, revertir completamente la reforma energética creo que es una situación anómala e inadecuada, ¿verdad? Las rondas petroleras tuvieron cierto éxito para aumentar la inversión privada en el sector, y bueno, pues eso ya ahora, pues me va a decir, porque antes participaba, ¿no?, en estas rondas petroleras y podía ganar, pero también ahora la idea es que ellos van a ser los que van a decidir. O sea, yo quiero esta área que, pues digamos, tiene una perspectiva buena, y entonces, pues claro, le bajar las áreas que no tengan buenas perspectivas a los privados. ¿Quién sabe si algún privado con esa idea, vaya a decidir que sí quiere entrarle? Porque obviamente, pues tú dices, oye, pues si la perspectiva es muy baja, pues yo creo que, o sea, es demasiado riesgo, ¿no? Y entonces en las que tengan buenas perspectivas dices, esas son para mí, porque son las que yo me voy a quedar. Entonces tú dices, bueno, pues, o sea, no sé, al privado por lo que busca es tener ganancias, y es lo normal, ¿no? Ya es parte del proceso. Estas empresas, pues ya lo dijeron ellos, ¿no? O sea, ahí necesitas que el gobierno pues participe y apoye, y de hecho, bueno, pues lo que usted decía, ¿quién pagaba las deudas? Pues al final les venía pagando la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y digo, por ejemplo, la refinería pues la hizo la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, digo, una inversión que fue multimillonaria, pues no la hizo Pemex porque no tenía los recursos para hacerla, y ahora nos enteramos que resulta de que la refinería pues no tiene ni siquiera energía eléctrica, ¿no?, para garantizar su operación, y tú dices, pues creo que era de lo primero que debías haber proyectado, ¿verdad?, la perspectiva de que, bueno, pues al menos tuviera luz para poder operar, porque claro, pues casi todos los procesos son eléctricos, ¿no?, y pues no funcionan, tristemente. ¿Y qué tanto tendremos o tendrán que también abatir temas de corrupción y hablar de transparencia para que tanto la iniciativa privada pueda participar en estos nuevos proyectos como que sean eficientes las inversiones que se hagan por parte del Estado? Bueno, es que hay un tema sobre la mesa que yo creo que actualmente se está discutiendo, ¿no? La desaparición de organismos autónomos, que más que nada tenían el papel de estar midiendo, calificando la actuación del gobierno en ciertos sectores, y que hoy pues prácticamente los están anulando. Podríamos decir que, por ejemplo, el gobierno anterior pues fue todo menos transparente, ¿verdad? O sea, la transparencia quedó anulada, prácticamente las peticiones de información son atendidas en otra medida, pero sobre todo el tema político no deja de prevalecer
agradecer. Si vemos la historia de Pemex, desde López Portillo con el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros, se iban personas de la banca a administrar una empresa petrolera con un desconocimiento de lo que era una empresa petrolera, ¿no? La rentabilidad de un pozo, el ver la capacidad económica que puede generar, lógicamente son datos que solamente las personas petroleras pueden determinar de manera clara. Pero eso lo vemos, y como decía el doctor Oropesa y lo señalaba el doctor Lenin, pues lógicamente aquí hay un tema, ¿no? Que por ejemplo Pemex ya es una empresa obsoleta en muchos casos, y eso porque le dejaron un margen de inversión muy pequeño, sobre todo en el aspecto de que Pemex tenía un régimen fiscal que le quitaba todo el dinero que generaba, ¿no? Eso fue en los sexenios todavía priistas, y lógicamente pues no dejaron que esa empresa se revitalizara. Hoy en día pues lógicamente Pemex tiene problemas, como dicen, de corrupción, al igual que la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Donde por ejemplo no se toma en cuenta, ahorita decía un concepto muy interesante Lenin en el aspecto de la seguridad energética, ¿no? Y como el nombre del programa lo dice, prospectiva a futuro, ¿qué tiene que cuidar México? Por un lado, que la satisfacción de la demanda de energía eléctrica pues atienda a diferentes puntos, por ejemplo el crecimiento económico. Ahorita decía el doctor Oropesa, Dos Bocas no tiene energía eléctrica. Sobre todo el otro día leí una nota donde señalaban que Dos Bocas es una refinería hecha o diseñada para un terreno diferente al cual fue construida, ¿no? Entonces eso va a poner todavía más problemas en su funcionamiento. Pero ¿cuál es la cuestión? El crecimiento económico del país, que va a demandar mayor cantidad de energía, el aumento poblacional, las condiciones climáticas extremas. Ahorita estamos en febrero y ya tenemos temperaturas de 27 grados, ¿no? Sí. Para mayo, junio, ¿cuál va a ser la demanda para los ventiladores, sistemas de enfriamiento, aires acondicionados? Todo cómo va cambiando, ¿no? En invierno, la calidez, todo esto, ¿no? El otro punto, los cambios en los precios de la energía, la eficiencia energética y la electromovilidad, que cada vez van a generar una mayor demanda. La pregunta es si están viendo claramente qué medidas tienen que implementar para satisfacer esto, porque si no al rato vamos a hablar que va a haber problemas en el desarrollo económico, en la atención de la demanda pública, etcétera, ¿no? Y mientras esos problemas de corrupción también no se atiendan, pues lógicamente estos problemas se van a ir agravando a corto, mediano y largo plazo. Entiendo que la reforma también obedece a esta necesidad de atraer nuevas inversiones y obviamente a que tenemos que ofrecer cierta garantía de energía, como decía el maestro Luján, a las nuevas inversiones que vienen a instalarse en el país. Por ejemplo, todos estos centros de software que se están instalando en Querétaro, pues requieren garantizar energía eléctrica, etcétera. Se anunciaron más o menos 23.400 millones de dólares de inversión a CFE, pero ¿cómo vamos a garantizar eso en un entorno, digamos, económico no tan claro en el país? Precisamente de eso se trata un poquito la segunda parte de la reforma, ¿no? Realmente es una continuación de lo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto básicamente es, no hay dinero, se necesita dinero. Nuestros vecinos, para juntarnos en lo que vaya a quedar después de todo el movimiento que está haciendo el presidente Trump, lo que vaya a resultar requiere energía. Puede haber escenarios desde que seguimos en el Tratado de Libre Comercio, bueno, el ahora TEMEC, seguimos en ese esquema, va a haber restricciones, va a haber nearshoring, hasta un escenario donde diga, ¿sabes qué? Desglobalización total y a cerrarnos otra vez como en los 80s, en cuyo caso también tendremos que producir lo nuestro, o sea, es decir, en todos los escenarios se va a necesitar energía y entonces se requiere dinero. Entonces esta reforma de alguna manera viene a ser como mira, yo me voy a quedar con la rectoría de esto, pero va a haber negocios aquí, o sea, es decir, prácticamente es un esquema de maquila. O sea, yo soy el dueño te voy a mandar que hagas tú las cosas y va a haber escenarios en los que ya sea que yo te pague con lo que se genere o eres copartícipe de las utilidades que esto deje. Ese es de alguna manera el meollo de lo que se quiere arreglar, porque ya es una realidad, estamos rebasados en el tema de la seguridad energética, es decir, está tenso, si no rebasados hay una tensión de que dices, oye, inversiones no van a llegar hasta que no esta estructura, nuevas viviendas que van a haber van a requerir de esta energía.
Yo de manera personal no le tengo mucha fe a los autos eléctricos, no creo que sean el futuro, pero entre que si es una moda o si sí se da, pues van a requerir una cantidad fuerte y de entre que energía. Estados Unidos deja pastar más los vehículos eléctricos o no, también pues México es como el donde se pueden quedar, ¿no? Al final de cuentas. Pues China ha sido muy competitivo y nos ha vendido esto. Yo siento que es que el tema de las energías, el nombre lo dice, son energías alternas o alternativas, no son energías sustitutas. O sea, la verdad el petróleo es demasiado fuerte, demasiado importante, y incluso pues en un tema de contaminación ya hemos visto que los autos eléctricos, su producción y su desecho son muchísimo más contaminantes. Yo le voy al hidrógeno por ahí, que luego tendrá que ser otra reforma después, cuando lleguemos a ello, ¿no? Pero ahorita por lo pronto, pues esta refinería, por ejemplo, de la que hablaban mis compañeros, pues tiene muchas cosas mal hechas, ¿no? Pero se tendrán que arreglar, o sea, porque ya está. Se tiene que arreglar, no se puede dejar morir. En algún momento dado, cuando funcione, pues bueno, vamos a tener un poquito más de suficiencia energética, por ejemplo, en el tema de las gasolinas, porque ¿quién dice que Trump de repente no se le antoja decir, ya no exporto gasolinas, porque la quiero toda para mí, para que no me compitan? Entonces tendremos que ver otras alternativas, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto esta reforma es sencillamente, para el siguiente paso necesitamos dinero. Necesitamos arreglar detalles para que quede claro que el Estado es rector y ver la manera en la que, sin perder soberanía energética, el privado no tanto el enfoque es que haga negocio, sino le meta dinero. Tú metes dinero que yo no tengo y por ahí va, ¿no? Entonces, incluso los proyectos de asociación público-privadas estuvieron de moda la primera década de este siglo. Luego ahí se paró un poquito. Hay organismos internacionales, como México nos aplicaría el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene mucho dinero si se le entran en proyectos de asociación público-privada. Entonces, es de lo que se trata esto. Si les parece, después del corte, seguimos platicando sobre todo de qué tanta certeza jurídica van a tener entonces los inversionistas que quieran entrarle a esta nueva generación de energía en México. Regresamos después de este corte. Prospectiva 94.5. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. y para los no tan jóvenes, Bienvenidos los honestos, las valientes. los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena, Como ella, como él, como tú. porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar Para uno más. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Hola, yo soy Daniela Medrano y los invito aquí a mi espacio, a mi casa, a mi intimidad, a platicarles desde mi experiencia sobre el trastorno límite de personalidad y cómo lo vivo. Y claro, que nos acompañen a lo largo de este podcast a hablar de emociones, a quitar etiquetas, a quitar estigmas. Así que me encantaría que me sigan escuchando, que me sigan viendo y que sigamos haciendo esta comunidad emocional juntos. Nos vemos pronto.
Regresamos a Prospectiva 94.5. Hoy estamos hablando de las reformas en CFE y Pemex. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Oropesa Tagle, catedrático del Departamento de Contabilidad, especialista en la reforma energética y fiscal, al maestro David Luján, catedrático e investigador del Departamento de Administración, y al doctor Luis Lenin Herrera Díaz de León, también profesor del Departamento de Administración. Platicábamos antes del corte pues de la importancia que va a tener la inversión de la iniciativa privada pues en toda la reactivación de la generación energética, y les dejaba yo una pregunta al aire de qué va a pasar con la certeza jurídica de los inversionistas que vayan hacia estas áreas específicamente. Bueno, es que lo contamos ahorita fuera del aire. La verdad es que pues el problema que tenemos ahora es la inseguridad jurídica, ¿no? Que se va a generar por otra reforma, no está derivada de esta, ¿no? La reforma al Poder Judicial, que bueno, pues todos hemos visto, la verdad es que ha sido ridículo esta cuestión de las tómbolas, pues dices, caray, o sea, y los méritos y la preparación y todo, o sea, pues es tu suerte, mi buen, si eres preparado y suertudo, ya la hiciste, pero si no eres preparado, pero eres suertudo, también ya la hiciste, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que así no se puede hacer, no puede ser, o sea, esto es una cosa verdaderamente ridícula, no sé, inclusive, bueno, pues esto de las 5 cartas de tus vecinos, pues tú dices, caray, o sea, eso de verdad pues, es una determinante para saber si de verdad tienes capacidad jurídica, podríamos decir, porque es lo que se van a dedicar, pues no lo entendemos en realidad, y creo que pues ya se está rumorando que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que va a ser el próximo año, pues parece que Estados Unidos va a pedir que pues, se dé esa seguridad jurídica, porque es parte del proceso necesario para la inversión, porque ¿quién va a invertir si en cualquier momento puede llegar el gobierno y decir, pues vámonos, te quito tu inversión, porque yo, lo digo yo, y claro, que además pasó, ¿no? Ahora en el sexenio anterior, pues de repente López Obrador tuvo muchos conflictos con las empresas energéticas, ¿y qué pasaba? Pues iban a la Corte y la Corte les daba la razón, y bueno, le daba la razón a las empresas, ¿no? Porque la tenían además, ¿no? O sea, eran actos arbitrarios de gobierno. Precisamente para eso es el Poder Judicial, para darle certeza jurídica a los inversionistas de que pues las cosas se van a hacer conforme a derecho. Eso es como que una parte muy importante. Pero digo, pues todos estos nuevos jueces, que muchos de ellos jamás han hecho han estado en el Poder Judicial, porque la mayoría para llegar a ser juez pues tienes que pasar 15 a 20 años, ¿no? Atrás de en un tribunal. Entonces hoy pues esto ya no va a ser una cosa procedente en términos generales. Entonces decir, pues va a haber mucha inversión en esto. Yo no sé si alguien de verdad se pueda animar a decir, lo va a meter, y a lo mejor más tarde que temprano pueda decir, ahora sí, esto es mío. Y tú dices, espérame, o sea, pues si yo le invertí millones. Imagínate, por ejemplo, en el sector petrolero, llega una empresa, hace un pozo petrolero y resulta que la prospectiva era mala, pero resulta que sale bien, ¿no? O sea, saca una producción grande. Entonces puede llegar y decir Pemex, ¿sabes qué? Es que como tú ya lo hiciste, pero ahora dámelo, te voy a pagar la inversión. Pues yo creo que así no funcionan las cosas, ¿no? O sea, porque yo digo, oye, pues o sea, es que la realidad es que es mi empresa y estoy obteniendo una utilidad por mi riesgo que tomé, ¿no? Y ahora dice Pemex, no, pero es que como ya produce o ya tiene una reserva importante, ahora te la voy a decomisar. Hombre, ahí pues inmediatamente irías a los jueces, pero claro, si tú llegas y dices, pues estos jóvenes, pues quizás no lo sé, necesitamos ver, pero en realidad digo, pues como se está llevando este proceso tan desaseado, pues en realidad es que es ridículo, o sea, y de veras va a llegar los mejores preparados para estas cosas, y yo la verdad es que tengo muchas dudas, y digo, ¿tú crees que una empresa se va a animar, una empresa americana, una empresa japonesa, una empresa china, una empresa alemana, a meterle dinero cuando sabe que puede pasar esto en cualquier momento? Yo lo dudo mucho, o sea, en realidad dudo mucho. Y digo, las inversiones además en este sector, pues no son pequeñas, ¿no? Son de largo plazo. Sí, son de largo plazo y son multimillonarias, ¿no? O sea, un pozo en aguas profundas te lleva 10 años. Imagínate que de repente, a los 10 años que hiciste ya toda tu plataforma y tu esfuerzo para sacar un pozo y de repente es adecuado y tiene una buena perspectiva y te digan, bueno, pues gracias por tu participación. Y vas al tribunal y te dicen, pues sí, el gobierno tiene razón. Y dices, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago?
Claro. ¿Y qué va a pasar también con el tema de migrar hacia otras alternativas de energías renovables, por ejemplo, para también mediar entre la sostenibilidad ambiental y la seguridad energética que decía el doctor? Bueno, aquí, como siempre digo, aludiendo al nombre del programa, ¿no? En la perspectiva, un elemento clave es la visión. ¿Qué visión de futuro se tiene para este sector? Ahorita decía Lenin y comentaba el doctor Oropesa también puntos muy importantes. Por ejemplo, se necesita dinero. Pero, por ejemplo, si vemos el status quo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas que en gran parte su planta es obsoleta. Parte de que no se exploren aguas profundas, de que no se exploten, es porque ahora tenemos petróleo, sí, pero a grandes profundidades, y pues la verdad es que si no hay inversión, tecnología. Y Pemex, como decían, ahorita maneja una cantidad de deuda, está dejando de pagar a proveedores, ya tiene un nivel de deuda. Una vez escuché a un político que dijo, Pemex vale lo que debe, está en equilibrio. Ahí me di cuenta que no sabía nada de finanzas, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que Pemex está quebrado, y la realidad es que es una empresa que necesita la participación privada para realizar sus operaciones. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, primero para que termine el punto de Pemex, por ejemplo, creo que todavía el petróleo va a estar rigiendo un buen tiempo nuestro modelo económico, ¿no? Lógicamente hay esfuerzos por migrar a otro tipo de energías que sean más sostenibles, sobre todo que no dañen tanto el medio ambiente, pero pues ahí se vio cómo echaron para atrás la reforma de Peña Nieto, ¿no? Vemos instalaciones eólicas aquí en México, pero las vemos detenidas, porque antes se les daba preponderancia en la compra de energía, porque se buscaba priorizar el uso de energías limpias. ¿Y qué pasa con López Obrador? Él le echa para atrás porque quiere que la Rectoría del Estado y salvar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex de una situación financiera donde ya no podían competir. Aquí estamos hablando de competitividad empresarial, y aunque son empresas paraestatales, pues también tienen la obligación de ser productivas para poder sobrevivir. En otra medida, pues no van a poder ser parte de ese pilar del desarrollo que se tiene, ¿no? Entonces, aludiendo al primer punto que señalaba, la visión, ¿qué visión de futuro queremos para este país? Sí es cierto que hay que tener seguridad y soberanía energética, pero también tenemos que ir viendo qué matiz le vamos a dar. Ahorita, por ejemplo, es triste pasar por Guanajuato, donde se genera electricidad con plantas que queman combustóleo, y el combustóleo es lo que queda de la refinación del petróleo. Entonces es altamente contaminante, daña la salud, daña el medio ambiente, pero vemos que hay instalaciones de energías limpias que no se utilizan por mero capricho, porque son privadas, ¿no? Luego por ahí salió una noticia que le habían comprado a Iberdrola algunas plantas, ¿verdad? Como queriendo rectificar este punto, pero la realidad es que yo siento que no hay una visión clara, y sobre todo, esa es una debilidad de nosotros como país. No tenemos una visión en conjunto de hacia dónde debería de ir caminando todo esto. Y anteponemos, que lógicamente por los políticos aquí van a conocer un poco más el tema, ¿verdad? La cuestión social, pero también hay que entender que lo social también va a depender de que haya recursos para la atención de sus necesidades. Y es prioritario el destinar recursos a la generación de energías limpias para pensando en las futuras generaciones. Y ahí también tenemos inversionistas que quieran entrarle al tema de la generación de energías alternativas. Va a depender mucho, como dijo el doctor Oropesa, de la situación jurídica, ¿no? Si no hay una seguridad jurídica, ni poner una fábrica de chicles. O sea, es un punto esencial, ¿no? Querer ver las energías alternativas depende mucho del mercado, de si va a haber una demanda o no lo va a haber. La gran ventaja de algunas fuentes alternativas es que tienen una inversión en activos, pero sus costos, sus gastos son relativamente bajos. Le pones un generador de energía eólica, pues ya está puesto, y solamente un mantenimiento. O sea, es decir, lo estoy simplificando, no claro. Es solamente un mantenimiento. Pero no estás como que teniendo que tener costos periódicos, sueldos, es mucho menor que en otros esquemas. Hay que ver cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, algo que estaba interesante en la reforma que propuso la presidenta creo que se amplió un poquito, se abre poquito más los permisos para que los particulares tengamos, por decir, paneles solares para generar la energía. Por poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, en España, que tienen un esquema de seguridad energética bastante decoroso,
pero el tema de la soberanía energética es raro, porque se lo cedieron a empresas particulares. Y entonces en España, si una persona quiere poner paneles, un calentador solar, tiene que pagar un permiso muy fuerte, una multa muy fuerte, y de todo modo tiene que pagar casi el equivalente de lo que consumía de gas a Repsol. Entonces, o a gas natural, depende con quién esté comprando. Entonces dices, wow, ¿cuál es el motivante para que la persona, el ciudadano, quiera invertir su dinero para obviamente ahorrar dinero, pero también hacer algo por el medio ambiente, si hay mecanismos perversos privados? Digamos, ese sería el otro extremo, donde dices, ay caray, al final de cuentas los monopolios siempre son malos, ¿no? Si son monopolios privados, va a haber más o menos algo de oferta, pero con precios caros. Y si son monopolios públicos, los precios suelen tender a ser baratos, pero no satisface la demanda. Pero ser un servicio un tanto ineficiente, al final de cuentas, con ¿no? Ineficiencias en calidad, en suministros. Entonces, de hecho, parte de la reforma era que no se considerara ni a Pemex ni a CFE monopolios por ser de sectores estratégicos. Yo creo que una solución válida sería, pues sí, vamos a apoyar este sector público, pero deja que al menos donde no se han metido, que se metan los privados. Por ejemplo, Pemex no tiene de manera significativa dinero en aguas profundas. Pues es algo que yo no estoy haciendo, deja que el privado le entre en algún esquema, de todo modo lo estoy haciendo. Oye, si los particulares quieren poner paneles solares por todas partes, déjalos que los pongan. Estaría bueno que no tuviera que estar conectado, ¿no? Porque si se va la luz... a CFE, ¿no? Es decir, algún esquema donde sí te doy la energía, pero si se va la luz, que mi panel me suministre, ¿no? Porque, que también ayude un poquito en eso. Bueno, pero ya son detalles, ¿no? Pero habrá quien quiera entrarle a invertir esto, depende del mercado. Por ejemplo, yo pienso que con la mala experiencia que en general uno percibe de la gente de los autos eléctricos chinos, están matando el mercado. Yo creo que cada vez más gente dice, caray, ¿por qué voy a comprar un vehículo el triple de caro, que me va a dejar tirado, que no hay refacciones, no puedo agarrarlo en carretera porque ahí me quedo? Entonces, ¿dónde lo conecto? Porque todavía tampoco hay suficiencia de cargadores eléctricos, ¿no? Y la experiencia en los países donde sí los hay es, si te agarra en carretera, pues si hay 30 coches adelante de ti, pues ya se te fue todo un día para esperar a que cargues, media hora por coche, son 15 horas para esperar a que te toque a ti la carga, además de que ya empiezan a cobrar similar o se va acercando los precios de la gasolina. Entonces habrá que ver cómo se da ese futuro, ¿no? Tuvimos una llamada más bien que nos comenta Ernesto Rocha, que se comunicó que excelente programa, y pregunta si la inteligencia artificial también requerirá algún tipo de energía. Bueno, por supuesto, o sea, todos estos, la mayoría de todas estas tecnologías, pues son computacionales y requieren energía eléctrica, ¿verdad? Y obviamente entre más se desarrolla la capacidad de inteligencia artificial, pues tiene un mayor requerimiento de energía eléctrica, que pues ya lo vimos el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, pues ya tuvimos algunos déficits importantes en muchas ciudades, sobre todo más al sur, ¿no? Sí. Pero también aquí se presentaron, aquí en Aguascalientes, apagones, hasta 1 hora y cosas así. En el sur hubo apagones hasta de 3 días, ¿no? De que pues no había capacidad suficiente en el verano, ¿verdad? El verano, es que el invierno pues es una cosa muy diferente, porque no es tal el requerimiento, pero en el verano, ¿qué pasa? Pues empiezan a prender los aires acondicionados, que son un consumidor muy alto, ¿no? Muy alto de energía eléctrica, y entonces llega el momento en el que pues no había capacidad. Y fíjate, curiosamente, quien marcaba la pauta para bajar la pastilla eléctrica, pues era la Comisión Reguladora de la Energía. Aún no han dicho quién va a sustituir a este organismo. Dicen que la CENER, pero es que era una cosa muy importante, es que no puedes sobrecargar la batería de la energía, porque recuerden que la energía se tiene que estar produciendo y consumiendo, o sea, no es como el petróleo, ¿no? Que tú produces barriles y los guardas en un... No, o sea, tienes que producir y consumir en el mismo momento.
Entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues cuando no daba la suficiente carga o no había la suficiente capacidad, pues la Comisión Reguladora de Energía ordenaba la suspensión del suministro eléctrico. Pero ahora no va a haber quien regule. Es que esa es la razón. O sea, ¿por qué la cortaba? Es que si te sobrepasas de la carga, lo que puede pasar es que se empiecen a quemar los transformadores. Y eso es todavía peor, porque luego hay que sustituirlos, y obviamente eso lleva, no se hacen, o sea, y me refiero a los super transformadores, ¿no? No al de la esquina, ese lo cambian rápidamente, pero un transformador de alta tensión, pues a lo mejor tardan un mes en cambiarlo, y claro, imagínate, se quedaría una cantidad de gente sin energía eléctrica, y eso es lo que precisamente sea uno de los organismos, la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? De los que desaparecieron, y ahora dice que los van a absorber, pero ¿quién? ¿Y cómo? ¿Verdad? Porque, o sea, es que reformas, pero no tienes un plan alterno. Afortunadamente lo hiciste en invierno, qué suerte, pero digo, no tarda ya mucho el verano, o sea, ya marzo está casi llegando y empieza la primavera, y obviamente pues van a empezar estas cosas. Sí, con el cambio climático, claro, estamos viendo las temperaturas extremas, de calor y de tremendo frío, y tú dices, caray, o sea, ¿cómo se va a regular esta cuestión? La Comisión Reguladora de Hidrocarburos, que también la quitaron, también no han establecido, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, la COFESE, pues ya les dijeron, oiga, está en el tratado, tiene que haber un organismo regulador, pues de la competencia económica, ¿verdad? Pues dijeron, bueno, vamos a poner un organismo, y tú dices, quitas un organismo para poner un organismo, y tú dices, no, hombre, pues, o sea, así o más listo, ¿verdad? O sea, pues, la verdad, o sea, no entiendes. Bueno, pero uno más a modo, ¿no? Al final. Sí, claro, uno que va a tener seguramente alguna secretaría, pero tú dices, es que esto ya no es control, ¿no? O sea, en realidad, ¿cuál es el riesgo? Pues que no pongas a gente preparada ahí y de repente se te ocurra meterle energía de más y te pase esto, ¿no? Que te quemes por el sistema de transmisión, y cuidado, porque esto es una cosa muy grave. Esto es además, pues, luego de repente ya ve que 10% de capacidad y 90% de lealtad, y tú dices, no sé si sigue aplicando ese principio, pero es que eso es una barbaridad. En estos organismos había gente muy preparada que hacía esto, ¿no? Era duro, sí, era duro. O sea, de repente quedarte 1 hora, 2 horas o 3 horas sin luz, pues es complicado, para cualquier ciudadano, porque ahora todo funciona con energía eléctrica, pero yo creo que es mejor que quedarte un mes sin energía. Imagínate lo que pasaría, ¿no? Sí, de hecho yo no recuerdo un sexenio con tantas fallas en el suministro eléctrico como el... No, es que la sobredemanda, o sea, el crecimiento de la demanda ha sido exponencial, o sea, porque pues, ya todo es eléctrico, ¿no? En realidad, y no se analizas, ¿no? Con producción. Claro, es el problema, no se invirtió lo necesario. Y además, a mí se acaban de invertir 23.400 millones de dólares. La verdad es que es una cantidad muy pequeña, ¿sí? O sea, francamente yo la veo, o sea, para la necesidad que hay en el país, por el crecimiento demográfico y por el crecimiento de la demanda, ¿no? Que eso es el problema. Pues 23.400 millones es, pues, digamos, considerar que, por ejemplo, ya lo dijo ahorita el maestro David, pues las plantas de Iberdrola costaron 6.000 millones de dólares, y eran plantas muy antiguas, o sea, las vendieron a precio de oro, la verdad, porque muchas de ellas ya estaban completamente depreciadas, o sea, las vas a tener que modificar probablemente en breve término. Y bueno, pues López Obrador vendió como una cosa muy importante, y la realidad es que fue una vacilada, o sea, no aumentó la producción nada, porque esas plantas ya producían y ya las tenían conectadas al sistema eléctrico nacional, y entonces invertiste 6.000 millones, que es, digamos, una cuarta parte de esto, ¿no? Sí. Es la mitad de lo que van a invertir en generación, 12.300 millones de dólares. O sea, te gastaste la mitad en nada, y ahora traes un lío tremendo porque no tienes lana. Claro. Todavía nos quedan, digamos, muchos temas por ver, por ejemplo, todo el tema del huachicol, el robo de combustible y otras cosas que hay en tema de corrupción, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si cada uno quisiera darnos un mensaje como final para cerrar este tema. ¿Qué opina? ¿Cómo ven esta reforma y qué panorama le vemos a la energía y al petróleo en México? Como decía el doctor Oropesa, se cometieron muchos errores caros, hay costos de oportunidad muy altos. De manera personal,
veo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum un poquito con más orden, un poquitito menos emotivo o ideológico, con su respectiva carga desde luego, pero lo veo ligeramente más técnico. Entonces tengo como pues buenas perspectivas de que se va a mejorar un poquito, al menos no va a empeorar, aunado a que las presiones de nuestros socios comerciales pues van a llevar a hacer cambios que tal vez no visualizábamos, ¿no? Posiblemente la reforma energética, judicial se vaya a tener que ir para abajo o tener modificaciones fuertes. Yo pienso que ya no hay dinero, tienen que cuidar muy bien de ya no cometer errores. La presidenta pues es doctora, está preparada, y los temas energéticos ambientales no le son ajenos, entonces yo creo que va a poner ahí ojo en esto, y es lo que yo esperaría. Yo creo que el panorama ahorita es incierto, porque de alguna manera todo lo que está pasando actualmente con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos, va a mover las aguas. Y lógicamente coincido con Lenin en el aspecto que creo que la doctora pues es una persona preparada en este aspecto, pero creo que necesita fortalecer el equipo técnico, sustituyendo ese perfil de 90% lealtad, 10% capacidad, ¿no? Creo que los momentos demandan que el país tenga gente más preparada en posiciones clave para poder tomar las decisiones que se necesitan en el momento actual, sobre todo no más para resolver el presente, sino para sentar las bases de aquí a los próximos 15 años, ¿no? Que ya estamos hablando que ya le den una mayor viabilidad al país, independientemente de los escenarios que se vengan, pero se necesita tener personas más capacitadas en muchos puestos. A lo mejor también inversión en investigación energética, ¿no? Que antes teníamos un buen instituto del petróleo, etcétera. Doctor. Bueno, vemos la reforma, digamos, con buenos ojos en términos generales, pero la vemos insuficiente en realidad. Creemos que tiene que ser una reforma más abierta a la inversión privada, porque desafortunadamente la inversión pública pues está muy reducida, o sea, no hay capacidad, el gobierno ya no tiene capacidad para invertirle, y bueno, pues el gasto social ha sido terrible, ¿no? Entonces, pues va a llegar un momento en el que no se puede ya sostener este modelo económico sin un crecimiento en el desarrollo energético, porque pues el modelo económico requiere en todos los casos pues mayor cantidad de producción de energía, y 12.300 millones que se permiten o que se proponen gastar en energía eléctrica, pues es muy poquito para generar energía eléctrica, ¿no? Esa es la propuesta. Entonces, pues la verdad es que vemos que hace falta más, y más apoyo seguramente de la iniciativa privada, ¿no? En este sentido. Y que quizás, pues, como decía el doctor Lenin, pues nos ayuden también a nosotros a poner nuestros propios paneles solares, al autoconsumo, digamos, de energía, tanto en viviendas como en algunas empresas micros, pequeñas y medianas. Bueno, pues les agradecemos mucho el día de hoy que nos hayan acompañado a hablar sobre este tema. A todos ustedes que estuvieron atentos al programa, muchas gracias como siempre. Los invitamos el día de mañana, vamos a hablar de un tema también interesante, de cómo hemos llegado como sociedad a incluso tomar la justicia por propia mano. ¿Qué nos lleva a esto y cuáles son las consecuencias sociales que derivan de esta justicia por propia mano? Así que los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana. María Hernández se despide. Muchas gracias a nuestros compañeros ahí en cabina, a Checo, a Sofi, a Sam, a Carmen allá en UATV. Activa 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.